Buenos días chicos, vamos con la parte de efecto de masa, que es la teoría que ustedes van a necesitar para completar los ejercicios 7.2. Para eso vamos a recordar algunas definiciones que ya tuvimos, como por ejemplo la definición de unidad de masa atómica. Estas definiciones les voy a pedir que las vayan copiando en la carpeta porque son definiciones que les van a pedir en IB, ¿sí? En los ejercicios de IB. Entonces fíjense que la definición de masa atómica se define como una doceava parte del átomo de carbono y básicamente lo que dice es que le da un valor a algo nuevo y dice una unidad de masa atómica va a ser igual a 1,661 por 10 a la menos 27 kilogramos. Esto está en el cuadernillo de fórmulas, no se lo tienen que acordar, ¿sí? Pero tienen que saber de dónde sale. Entonces, a partir de eso se redefine la masa en reposo, ¿sí? De cada uno de las componentes del átomo. Perdón, de las componentes del átomo, o sea, del electrón, del protón y del neutrón. Acá me dice cuánto vale en unidad de masa atómica. Sé que lo que les voy a decir es medio pavo, pero si ustedes, vamos a ver que vamos a trabajar tanto en unidades de masa atómica como en kilogramos. Entonces, lo que tienen que hacer es saber que esta es la conversión. Entonces, si yo quisiera saber cuánto es un protón en kilogramos, ¿qué tengo que hacer? Bueno, tengo que poner este número, y esto es una cosa que sí es importante, es que nosotros vamos a trabajar con 6 decimales, ¿sí? ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, es muy pequeña la masa. Y si por ejemplo nos fijamos acá entre el protón y el neutrón, si yo me quedara con 2 decimales diría que el protón y el neutrón tienen la misma masa, o con 4 decimales aproximadamente la misma, y eso, estas decimales de acá atrás son sumamente importantes porque me cambian un montón la energía. ¿Sí? Así que siempre trabajamos con 6 decimales. Entonces, si lo que nosotros, volviendo al ejemplo, queremos sacar cuánto es el protón, esto es, lo multiplico por cuánto pesa una unidad de masa atómica, ¿sí? Y esto me va a dar en kilogramos. Y esto, el resultado de esto, me va a dar cuánto es el peso en kilogramos, ¿sí? Esto es una cosa muy sencilla, pero para que sepan cómo tienen que hacer pasar de una unidad a otra, que es algo que vamos a hacer mucho a lo largo de este trabajo. Bien, ahora sí vamos a lo que nos interesa, que se llama el defecto de masa. Cuando dijimos, o sea, Einstein propuso que la energía se relacionaba con la masa, ¿sí? Entonces, lo que se vio es que cuando se está construyendo, si nosotros quisiéramos construir un átomo, no es lo mismo, ¿sí? Si agarráramos, por ejemplo, que nosotros quisiéramos hacer un átomo de hidrógeno, ¿sí? Un átomo de hidrógeno es un 1, 1, o sea, tengo un protón más un neutrón. Y eso, ¿sí? Me da un átomo de hidrógeno. Perfecto. Entonces, si nosotros estuviéramos trabajando con cosas cotidianas, yo diría, bueno, la masa de esto, la masa del protón más la masa del neutrón, me tiene que dar la masa del hidrógeno. Eso sería lo más común. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, para unirse, parte de la masa del protón y parte de la masa del neutrón se va a transformar en energía en algo que se llama energía de ligadura, ¿sí? Entonces yo tengo que parte de la masa, ¿sí? Se transforma en energía. Y esa energía es la que va a mantener unido a este átomo. Entonces, lo que yo voy a tener es que siempre la suma esta de las partes, o sea, este pedazo, va a ser mayor que el constituyente. ¿Por qué? Porque parte de la masa se va a ir a perder en energía. Entonces, eso es lo que vamos a ver ahora en este ejercicio. Fíjense que nos pide calcular el defecto de masa para el helio 4, o sea, el helio 4 es un 4,2, ¿sí? ¿Y cómo hago yo para...? Entonces yo me tendría que preguntar, bueno, ¿cómo hago para hacer un 4,2? Bueno, tendría que poner 4, ¿sí? 1, 0, porque fíjense que es un neutrón y 0 protón, o sea, esta es así se escribe el neutrón, más, perdón, no, 4 no, estoy diciendo mal. Acá que tenemos, estos son 2 protones
más 2 neutrones. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que poner 2 neutrones, 1, 0, más 2 protones, que son un 1, 1, porque tengo un protón y el A es 1, y la suma de esto me daría un H4, ¿sí? 2. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, lo que yo tengo que hacer es sumar la masa de esto, voy a sumar la masa de esta por un lado y la masa de este por el otro. Entonces, ¿qué hago? Hago 2 por la masa del neutrón más 2 por la masa del protón. ¿Esto que me queda? 2 por la masa del neutrón es 1,008665 más 2 por la masa del protón, que es 1,007276. Yo sumo eso, hago esa cuenta en la calculadora, ¿sí? Y eso me va a dar el número de cuánto valen las partes de este átomo que yo quiero formar. ¿Está bien? Entonces, yo hago esa cuenta y eso me dice que pesa, la suma de eso es 4,031882 UMA. ¿Sí? Si ustedes se fijan, acá en el arriba me está diciendo que la masa atómica de esto es de 4,00226, o sea que la masa de esto es 4,002603. Bien, una cosita, fíjense que me dice la atómica, no me dice la nuclear. La atómica es la nuclear más la masa de los electrones. Normalmente nosotros esta parte la vamos a sacar, no la vamos a trabajar. Fíjense que el electrón pesa muy poquito, pero en este caso sí la toma en cuenta, y si el helio es neutro y tiene 2 protones, yo lo que tendría que sumar es un extra de masa, que son 2 electrones, o sea 2 por 0,000549. ¿Sí? Tienen que siempre fijarse en esa palabrita para saber si tienen que incluir o no la masa de los electrones. Entonces, finalmente me queda que todo, esta sería la nuclear, masa nuclear, y esto es la masa atómica. Bien, ¿qué es lo que a mí me interesa en realidad que ustedes vean? Fíjense que esto que yo tengo acá, esto que voy a señalar ahora con rojo, esto de acá es más grande que esto de acá. ¿Cómo puede ser que la suma de las partes sea más grande que cuando armo el todo? Bueno, eso es porque parte de la masa se fue a parar a la energía. ¿Cuánto de esa masa se fue a parar a la energía? Bueno, lo voy a calcular acá chiquito, ¿sí? Porque me quedé sin espacio, entonces digo, a la masa total, ¿sí? O si quieren, mejor dicho, a la que es la sumatoria de las masas, le resto, ¿sí?, la masa total. Siempre tengo que restar el más grande con el más chico porque el defecto de masa siempre es positivo. Entonces, la suma total, esto me da 4,03, ¿sí?, 298 UMAS menos 4,002603 UMAS. Esta diferencia, perdón, este video va a ser un poco lento porque necesito que vean todas las cuentas, es 0,030377. Dijimos que vamos a poner las 6 cifras. Esto, ¿sí?, es el defecto de masa que voy a tener. Es la diferencia, vuelvo a repetir, es la diferencia de masa que tengo entre la suma de las partes y una vez que lo junté. ¿A dónde fue a parar esa masa? A energía de ligadura. Bien, sigamos con la definición de energía de ligadura, que lo que me dice que la energía de ligadura del núcleo es la cantidad de energía para separarlo completamente en sus constituyentes. Es equivalente al defecto de masa, ¿sí?, multiplicado por C cuadrado. Entonces, esto que nosotros acá calculamos es el defecto de masa. Bien,
¿Cómo hago para pasar de ese defecto de masa a energía de ligadura? Bueno, vamos a tener lo siguiente. Se las voy a hacer sencillita y la vamos a separar en dos formas de calcular. Si la masa está en U más o si la masa está en kilogramos, ¿sí? Si quede la masa, el defecto de masa, ¿sí? Pues hay veces que me lo van a dar en U más y hay veces que me lo van a dar en kilogramos. Entonces, en los dos casos la relación sigue siendo la relación de Einstein, es decir, que la energía es igual a la masa por c al cuadrado. Lo que va a cambiar básicamente es que si yo lo quiero calcular así, la energía de ligadura es igual a la masa, ¿sí? Y en vez de poner el valor de la velocidad de la luz, vamos a poner 931,5 megaelectronvolt C a la menos 2, ¿sí? Esta es la constante por la que voy a multiplicar el defecto de masa para encontrar la energía de ligadura. Si quieren la explicación de dónde salen estas cuentas, está en Cognity, ¿sí? Pero no es necesario que la sepan, solamente que la sepan aplicar. Y en el caso de si el defecto de masa está en kilogramo, acá lo importante es que recuerden que, ¿sí?, tengo que tener el defecto de masa, las unidades van a ser U más. La energía de ligadura me va a dar en megaelectronvolt, ¿sí? Y estas son las unidades de la constante. En cambio, si yo tengo energía, uso otra vez de ligadura, es igual a el defecto de masa, pero ahora sí por c cuadrado. Entonces, ¿qué voy a tener? Voy a tener que esto, la constante que voy a usar va a ser 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Todo esto elevado al cuadrado. Esta va a ser mi constante y yo lo que tengo que saber es que este defecto de masa lo tengo que escribir en kilogramos y esta energía de ligadura me va a dar en joules, ¿sí? Entonces, tengo dos formas. O me dan el defecto de masa en unidad de masa atómica, lo multiplico por esta constante y me da en megaelectronvolt, esa es una opción. O tengo el defecto de masa en kilogramos, lo multiplico por la velocidad de la luz al cuadrado y la energía de ligadura me da en joules. Entonces, por ejemplo, me dice que ahora calcule la energía de ligadura y vamos a prestar atención a esto que me dice por nucleón. Nosotros, en el caso anterior, lo que habíamos calculado ya era el defecto de masa, ¿sí? El defecto de masa de esta reacción era de 0,030377 unidad de masa atómica. Como tengo la unidad de masa atómica, ¿qué voy a hacer? Bueno, voy a utilizar directamente esta parte de acá, pasando a que energía es igual a ¿qué? A el defecto de masa atómica en U más por la constante que es 931,5 megaelectronvolt C a la menos 2. Hago esta cuenta y esto me queda que la energía es igual a 28,296 megaelectronvolt. Esta es la energía de ligadura total que tengo, ¿sí? O sea, la energía, la cantidad de masa que se perdió transformada en energía. Pero a mí me pregunta por nucleón, y si nos acordamos, nucleón básicamente es igual al valor de A, ¿sí? Es igual a la cantidad de elementos que tengo en el núcleo, o sea que es neutrones más protones. En el caso del helio 4, ¿cuánto vale? 4. Entonces, la energía por nucleón va a ser igual a ¿qué? A esta cantidad, 28,296 megaelectronvolt dividido 4. Y esto me va a quedar que la energía por nucleón
es de 7,07 megaelectronvolt. ¿Sí? Esto es otra cosa que tienen que prestar atención, porque lo que puede pasar es que les pidan o la energía de ligadura total, ¿sí? O la energía de ligadura por núcleo. Eso nos lleva a ver un cuadrito muy interesante que tiene que ver con la estabilidad de los núcleos, ¿sí? Acá, si se fijan, lo que ustedes tienen en el eje Y tienen la energía promedio por nucleón, ¿sí? Y en este tiene el número de nucleones en el núcleo, o sea, básicamente el valor de A, dijimos, ¿sí? Si ustedes se fijan, acá están todos los elementos de la tabla periódica. ¿Y qué es lo que nos muestra esto? Nos muestra que a medida que para los primeros elementos, hasta el carbono, por ahí, ¿sí? Yo necesito mucha energía para sacarlos, porque es la energía por nucleón es la cantidad de energía que necesito aplicar para poder romper el átomo, ¿sí? Para poder romper el núcleo y separarlo en todas sus partes. Al principio, eso necesito mucha cantidad de energía. A medida que va aumentando la cantidad de núcleos, o sea, de nucleones adentro del núcleo, como tengo mucha repulsión de los protones entre sí y tengo también neutrones y digamos, si este es el átomo, cuanto más me vaya para acá, este radio va a ser más grande, ¿sí? Entonces estos van a estar menos atados que cuando tengo un átomo chiquitito. Lo que va pasando es que esto va decayendo. Y ustedes tienen que saber, de acá lo importante que tienen que saber es que más o menos dibujar esto, ¿sí? Tienen que saber dibujarlo. Y la otra cosa que tienen que saber es que por acá hay un máximo. Y ese máximo corresponde al núcleo de hierro. El hierro es el elemento más estable de la tabla periódica. Esta es típica pregunta de IB. ¿Sí? Y otra cosa que también tienen que saber es leer este gráfico, porque muchas veces en vez de darle, como en el otro caso, la masa o así, lo que les dicen es, por ejemplo, tengo un núcleo, ¿sí? De uranio, no sé, 235. Entonces, si yo quiero saber cuánto es la energía de ligadura total, ¿sí? Esto es la energía de ligadura por nucleón multiplicado por el número de nucleones. ¿Sí? Lo que estoy diciendo es bastante obvio. Entonces, ¿qué hago? De este gráfico yo lo que digo es, bueno, si este es el uranio 235, me voy acá, ¿sí? Como buscan esto, pueden buscar de cualquier otro átomo. Y digo, bueno, para 235 esto es aproximadamente 8. Entonces, la energía total de ligadura, ¿qué va a ser? Si me fijo acá, esto es aproximadamente 8 megaelectronvolt por los 235 nucleones que tengo. Y esto me da la energía total de ligadura de un átomo, ¿sí? Tienen que saber leer ese gráfico y esto me da más o menos 1880 megaelectronvolt. Esa es la cantidad de energía que yo necesitaría para romper todo un átomo de uranio. Bien, sigamos. Vamos a aprovechar y vamos a entrar a ver vamos a calcular, ¿sí? Porque nosotros dijimos que el defecto de masa era cuando estoy armando un átomo. Bueno, no es solamente estrictamente cuando estoy armando un átomo, es decir, cuando paso de las partes del átomo, o sea, de los protones y los neutrones, los junto para formar un átomo, hay defecto de masa, pero también hay defecto de masa en otro tipo de reacciones nucleares. En particular, aprovechando, en los ejercicios puede haber muchas reacciones nucleares. Vamos a aprovechar para también introducir estas dos que sí tienen que saber cómo se hace. Entonces tienen dos reacciones, una son de fusión nuclear y otra es de fisión. Lo que tienen que saber es que en la fisión tengo un átomo que se parte en dos o más átomos, y la fusión es al revés, uno o más átomos que pasan o sea, tengo, dos o más átomos que pasan a ser un átomo. O sea, justamente se fusionan. ¿Sí? Esa es la diferencia para saber si yo tengo una fisión o una fusión. Una fusión es la unión de dos o más cosas en una, y la fisión es una separación en dos o más cosas. ¿Sí? Fíjense que acá les aparece la definición
Y en el grafiquito que vimos recién, lo que estamos viendo es hasta qué tipo de átomos hacen fusión y de qué tipo de átomos en adelante hacen fisión. Acá más o menos lo que tienen que saber, si se fijan que acá es 30, 60, esto es aproximadamente hasta los 50 por ahí, ¿sí? Voy a tener fusión y a partir de ahí todos los átomos se van a fisionar. Bien, entonces acá lo que les voy a mostrar es cómo es una ecuación de fusión, ¿sí? Y en una ecuación de fusión, en este caso lo que se está fusionando es un núcleo de hidrógeno con uno de helio, 3,2, para formar uno de helio y un protón. Fíjense que el protón no es un átomo, o sea, obviamente no es un átomo, entonces tengo dos átomos que se unen para formar uno solo. Bien, en este caso también va a haber defecto de masa, ¿sí? Y ese defecto de masa va a tener que ver justamente con la cantidad de energía que me va a quedar para la formación de esto. Fíjense una cosa. Primero, para que toda reacción nuclear sea posible, es lo que ya vieron, la suma de los protones más neutrones, o sea, la suma del A y la suma del Z me tiene que dar lo mismo. Entonces, chequeo. 2 y 3 son 5, acá tengo 4 y 1 son 5, acá tengo 1 y 2 son 3, 2 y 1 son 3, entonces está perfecto y lo que yo esto es una ecuación que está bien hecho, siempre tienen que chequear eso. Y si ahora yo le quisiera calcular el defecto de masa, vamos a calcular el defecto de masa y vamos a calcularle la energía de ligadura. Entonces, siempre para calcular la energía de ligadura, primero tengo que calcular el defecto de masa. No puedo hacerlo de otra forma, a no ser de que, vamos a ver un poquito más adelante, en vez de darme cuánto es la masa de cada uno, ya me den la energía de cada uno. Entonces, para calcular el defecto de masa, lo que yo tengo que hacer es sumar lo que está, digamos, los reactivos y los productos. Entonces, yo tengo los reactivos, ¿sí? ¿Qué es lo que tengo que sumar? Tengo 1 de H1 de H12. Entonces, lo que voy a tener es, voy a anotarlos acá y voy a decir 2, 1, ¿sí? Más, voy a hacer un 3,2 de helio. Me fijo acá cuánto es, esto es 2,014 102 más 3,016029. ¿Sí? ¿Esto cuánto me da? Esto me da, ya les digo, esto me queda 5,0303131 UMA. Y por el otro lado tengo los productos. Esto es como una ecuación común de química. En productos que tengo un helio 4,2 más un protón. ¿Cuánto pesa el helio 4,2? Bueno, según esta tabla pesa 4,002603. Más, ¿cuánto pesa un protón? Bueno, un protón pesa 1,007276. Si yo hago la suma de eso, me queda 4,00263 más 1,007276. Y esto fíjense que me queda 5,009906 UMA. Fíjense otra vez que si yo sumo las partes, ¿sí? Esta es la suma de las partes que estoy fusionando, me queda más grande que el producto que formé. La diferencia es el defecto de masa. Entonces, yo lo que voy a hacer es, para calcular el defecto de masa, voy a hacer 5,030131, que es el de los reactivos, menos el producto que me quedó. ¿Sí? Entonces, si yo hago esa resta, esto me va a quedar 0,020225 UMAS. Esto de acá es el defecto de masa. Y si yo quiero calcular cuál es la energía de ligadura que me produce ese defecto de masa, ¿qué hago? Como esto está en UMAS, lo multiplico por 931, o sea, 0,020225 UMAS por 931,5 megaelectronvolts, sea la menos 2,
Esto me da 4680,5 megaelectronvolt. Y esto de acá es la energía de ligadura. Como verán, es súper sencillo de calcular. Vamos a hacer otro ejemplo. ¿Sí? Les dice, calcular la energía de fusión, te da la reacción, te da el dato del deuterio, ¿sí? Y del tritio, tiene esta masa atómica y la energía por ligadura es tanto. Entonces, fíjense que acá lo que tienen es un poco mezclado las cosas, entonces vamos a anotar. Tenemos que nos dice que para el deuterio, ¿sí? ¿Qué tenemos? Tenemos que el 3,1, ¿sí? Tiene una masa de 3,016049 U. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Y bueno, no vamos a hacer esto. Perdón chicos, total esto es muy casero. No vamos a hacer este ejemplo porque me faltan datos y se complica mucho para el video. Después se los subo aparte o si no lo pueden ver directamente desde el Cognity. Así no se hace tan largo. Vamos con los últimos. Fisión nuclear. ¿Sí? En la fisión nuclear esto es importantísimo porque acá les explica, y esto sí tienen que saber cómo se produce la fisión nuclear. La fisión nuclear es la que utilizan en todas las centrales eléctricas. Y entonces fíjense lo siguiente. Esto es una reacción que, para empezar, yo tengo un átomo de uranio que tiene que venir un neutrón y pegarle a este átomo de uranio. Ese neutrón es absorbido por el átomo de uranio, que ahora pasa, acá no sé si se ve, pero acá era un 2,95 y pasa a ser un 2,96. Al ser un 2,96 se convierte en inestable y se rompen dos cosas, criptón y bario. Y no solamente se rompen dos cosas, sino que, y esto es muy importante, emite 3 neutrones más. Cada uno de estos neutrones, ¿sí? Después vamos a ver cómo se trabaja bien, o en realidad ya lo vimos, cómo se trabaja bien una planta de reacciones nucleares. Acuérdense que les tengo que bajar la velocidad a estos neutrones para que me sirvan, pero cada uno de estos va a poder ir a impactar a un átomo de uranio y producir esto. O sea que por cada neutrón con el que yo empecé tengo 3. Si por cada uno empecé con 3, esto es una exponencial y por eso se forma lo que se llama una reacción en cadena. ¿Sí? A esta reacción yo también lo que puedo hacer es calcularle cómo es el defecto de masa y la energía de ligadura. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Este tipo de ejercicios está siempre en IB, defecto de masa y energía de ligadura, así que cualquier duda, avísenme. De todo esto no nos vamos a quedar, o sea, con el estado este intermedio, entonces vamos a dejar solamente que un neutrón más un átomo de uranio 235 se va a transformar en un átomo de bario 56 144 más uno de criptón más 3 neutrones. Es importante de dónde sale este 3, porque si yo hago 235 más 1 me da 236. Y si yo hago 144 más 89 me da 233. La única forma de que se compense esto es que acá haya un 3. Y esto es muy importante porque es como los coeficientes estequiométricos que ustedes ven. Cuando nosotros hagamos las masas tenemos que multiplicar acá por 3. Entonces voy a hacer por un lado estas masas y por el otro lado esta masa. Si yo hago la de acá, ¿qué me queda? Me queda un átomo un neutrón. Esto es 1,008665 más, ¿qué otra cosa tengo? Tengo un átomo de uranio, que esto es 235,043930. O sea que inicialmente yo la cantidad de masa que tengo
es la suma de esas dos partes. ¿Sí? Que esto me va a dar 236,052,595. Y por el otro lado voy a tener esto, que va a ser un átomo de bario que pesa 143,922941, más un átomo de criptón que es 88,91,76,32, más, y fíjense que acá es importante, 3 de estos, o sea, esto es 3 por 1,008665. La suma de todo esto, ¿cuánto me da? Vamos a hacer la cuenta. 143,922941 más 88,91,76,32 más 3 neutrones. Y esto me queda 235,86,65,68. Fíjense que otra vez pasa lo mismo. ¿Sí? Yo acá tengo más masa que acá. Porque bueno, parte de esta, la diferencia es que acá yo, ¿por qué tengo más masa? Porque tengo todos los constituyentes, ¿sí? Siempre dijimos que todos los constituyentes pesan más que lo que se forma. Entonces, la diferencia de masa va a ser la resta entre estas dos cosas, o sea, va a ser 236,052595 menos 235, que es la de las partes, 86,65,68. Esta diferencia, ¿sí? 236 puntos, perdón chicos que sea tan lenta con las cuentas, pero es importante que las vean, pues si no se van a perder. Lo hubiéramos hecho igual así en clase. Esto me queda 0,186027 UMAS. Esto de acá es el defecto de masa. Y si yo quiero calcular la energía de ligadura, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, multiplicar esto, ¿sí? Si lo multiplico por 931,5 mega electron volt, esto me va a quedar, igual, ¿sí? A lo que es la energía de ligadura. Bien, hay una última cosa que no voy a entrar en muchos detalles, se lo dejo como ejemplo para ustedes, para que lo hagan y comprueben. Lo siguiente, el de masa se los voy a dejar para que lo hagan ustedes. Esta es otra vez, es una reacción, es un neutrón. La única diferencia es en que en vez de romperse en criptón y bario, es en xenón y cerio, ¿sí? O sea, ustedes tienen que calcular el defecto de masa de esta reacción, que es también una reacción de fisión, porque tengo un átomo que se rompe en dos. Lo que les quería mostrar, y esto sí hacerle, es que muchas veces en las tablas pueden darle o la masa atómica o la energía por nucleón. Yo lo voy a hacer con energía por nucleón y ustedes se fijen, ¿sí? Energía por nucleón, voy a calcular cuánto es la energía de ligadura y ustedes lo que van a tener que hacer es fijarse que ese valor les da lo mismo utilizando el de masa que vimos hasta hace un ratito. Entonces tengo otra vez un 1,0 más un 235,92 me da un 140,54 que es un xenón, un estroncio, perdón, no un cerio sino un estroncio, y 2 neutrones. Bien, esto me dice que es la energía por nucleón. Fíjense que no tiene energía de ligadura por nucleón, ni los protones ni los neutrones van a tener, porque son una partícula sola, entonces no están unidos a nada, o sea que esto me da 0. Más, y esto de acá es por nucleón, lo que yo no me tengo que olvidar es de multiplicarlo por la cantidad de nucleones. O sea que para este término yo tengo que hacer 7,590937
por la cantidad de nucleones que acuérdense que es el A, 235. Eso me da cuánto es la masa de todo este pedazo. Entonces yo hago 7.5 90937 por 235. Esto me queda 1783,870195 mega electrón volt, porque fíjense que es la unidad que tienen acá. Y ahora vamos a hacer para este otro pedazo, lo vamos a hacer acá abajo. Entonces tengo un xenón que es 8,290957, que es lo que me dice acá la tabla, pero esto es por nucleón otra vez, o sea que lo tengo que multiplicar por la cantidad de nucleones, que son 140, más el estroncio, que me dice que es 8,593795 por la cantidad de nucleones, que son 94. Más, ¿qué pasa? Tengo 2 neutrones, pero ¿cuánto dijimos que los neutrones no tienen energía de ligadura, así que es más 0? Entonces, esta cuenta, ¿cuánto me da? Me da 8.290957 por 140 más 8.593795 por 94. Esto me queda 1968,55071 mega electrón volt. Entonces, acá directamente ya tengo una energía de ligadura, ¿sí? Entonces, la energía que libero es la diferencia entre lo que tenía al principio y lo que tengo al final. Entonces tengo 1968,55071 mega electrón volt menos 1783,870195 mega electrón volt. Eso me da un total de 184,680515 mega electrón volt, y esto es por reacción, o sea, por cada átomo. Fíjense la cantidad de energía que libero 184 mega electrón volt, que es un montón de energía cada vez que fisiono un átomo de uranio. Bueno chicos, eso es todo, espero que se haya entendido. Vuelvo a pedirles disculpas por lo largo que se hizo esto, pero es importante que entiendan los ejemplos porque realmente es un tema súper fácil, que está siempre y que lo único que tiene es estas cuestiones de cambios de unidades. Bueno, nos vemos en la próxima y nos escuchamos mañana con las dudas.